muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bonito. Bienvenidos a este módulo, a esta sección, que es también una sección muy importante que se trata del inconsciente simbólico. Este módulo lo vamos a ir llevando también paulatinamente a lo largo de las diferentes semanas, va a estar intercalándose ahí en el calendario, así es que estén muy pendientes de cómo voy programando las sesiones. Generalmente en la sesión de extras en un día a la semana, generalmente son los miércoles, vayan checando por ahí en su calendario. Vamos a estar intercalando sesiones del inconsciente simbólico con sesiones del mundo al revés y con sesiones de psicotarología. Acuérdense que son los tres temas que estamos nosotros proponiendo de forma alterna a la astrología. ¿Para qué? Para que todas las personas que se sientan más llamados a este tipo de temas más psicológicos, más profundos, donde estamos hablando más de lo que es el inconsciente, y no estén tan interesados en la astrología, puedan también tener aquí una herramienta, sobre todo para profundizar en transformación. La astrología nos ayuda muchísimo a entender las bases, a entender los diagnósticos y saber exactamente dónde están las raíces para ir configurando lo que es una nueva programación para nosotros. Pero estos temas también nos van llevando hacia allá. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que le entren a todo, ¿no? Que podamos entender de todo desde las diferentes visiones, las diferentes perspectivas y con las diferentes herramientas hacer una integración de qué me funciona más a mí, este paso lo siento más coherente, este me hace más sentido, este me facilita más, pero a través de haber conocido cuál es la propuesta de cada uno de ellos y poderla haber integrado, ¿no? Entonces, por eso estamos en la parte del inconsciente simbólico que hoy iniciamos el tema, y otra cosa es pasar a la acción con diferentes ejercicios que nos van a ayudar para hacer una reprogramación hacia diferentes formas de los caminos, ¿no? Para resolver caminos. Muy bien, entonces de entrada, pues esto es como lo importante. Vamos a entender lo que es el inconsciente simbólico. Les voy a dar como diferentes definiciones. La primera y la más esencial es, siempre hemos escuchado nuestro niño interior, hay que sanar el niño interior, es que el niño interior está lastimado y te pasa esto y no consigues el buen trabajo, no te dan el dinero, la retribución económica que mereces en tu trabajo, porque hay que sanar tu niño. Y siempre nos están bombardeando con el niño interno, el niño interior, nuestro niño herido, ¿no? Se ha vuelto desde hace muchos años como muy de moda ensaltar y comprender lo que es nuestro niño interior, nuestro niño abandonado, nuestro niño rechazado, nuestro niño traicionado. Todo ese tipo de cosas que claro que suceden, las vamos a comprender aquí desde una temática pues un poquito más accesible, más factible, no tan compleja como de pronto la podemos entender en otro tipo de lugares. La idea es que aquí lo comprendamos de forma fácil. Ujú. Pero aunque escuchamos mucho ese concepto del niño interior, de pronto no llegamos a comprender lo que verdaderamente significa, ¿no? De pronto también hemos accedido a diferentes técnicas y terapias en donde ve y abraza a tu niño interior y llora y siente su dolor, pero después salimos de ese tipo de actividades y nunca entendimos bien en esencia a qué abrazamos. Solamente sentimos ciertos dolores y lloramos y lloramos y lloramos mucho por lo que hayamos podido conectar de recuerdos de nuestra infancia, de las cosas que no funcionaron, lo que sea. Pero no hay una concreción. Para mí, el niño herido es tu inconsciente mal comprendido, es tu inconsciente simbólico, ¿no? Ese es tu niño. Entonces, sanar el niño interior significa ir a mirar tu inconsciente, ir a comprender cómo funciona, qué es lo que está insertado ahí, programado ahí, pero así lo tienes que ver. Yo te invito a que veas a tu niño interior como tu inconsciente, porque es importante que te apropies de él. También sucede desde el otro lado, que también te hablo yo del inconsciente simbólico o del inconsciente. Y tú te puedes quedar así como en un concepto de qué es eso, ¿no? El inconsciente, pues es abajo del consciente, pero pues, lo menciona Freud y lo mencionan Jung y lo menciona como todo el mundo, pero en sí parece un concepto de pronto como muy etéreo, ¿no? Yo lo que te invito es que veas tu inconsciente como,
como tu niño interior, para que también cada que te hable yo de ese inconsciente es lo que está comprendiendo ese niño. ¿Por qué? Porque todo ese disco duro es una grabación de un disco duro interno de tu propia computadora, proviene desde ahí, se grabó cuando tú eras niño. Y cuando tú recibiste toda esa frecuencia de bioshocks, de impactos, de la experiencia, de la diferente experiencia de tu vida, todo eso se grabó en el disco duro de tu niño, ¿sí? De tu niño interno. Entonces, hacer la simbiosis, la similitud entre tu inconsciente y tu niño interior, como lo mismo, es muy práctico y ayuda, porque por fin le das una figura, por fin le das un entendimiento coherente de cuando yo te diga, ve y abraza tu inconsciente, es irte a abrazar como un niño, o hoy ve y abraza a tu niño, es ir a abrazar a tu inconsciente, ¿no? Son los programas que quedaron grabados y por eso es importante que lo entendamos desde ahí y hagamos una conciencia de conexión de que no son solo conceptos etéreos, así como pululando a ver quién los entendió y a ver quién los estudia, sino que es algo físico, tangible, que te genera una empatía y una aproximación, porque finalmente son raíz de lo mismo y manifestación de lo mismo. Es decir, todo lo que manifieste tu inconsciente está como la manifestación de lo que necesita, desea o experimenta tu niño interior, o lo contrario, ¿sí? Todo lo que manifiesta, experimenta o siente tu niño interior es tu inconsciente, ¿no? Tu inconsciente simbólico. Entonces, por eso te invito a que los unas para que puedas tener esa comprensión de siempre tener un acercamiento a ti, ¿no? Tal cual es, tal como lo estás mirando, que lo puedas aproximar y eso ayuda muchísimo, ¿no? En otro rubro de ideas, pasemos a, ¿por qué le llamamos inconsciente simbólico? Le llamamos así porque simbólico es genera símbolos y esos símbolos están manifestando realidades, ¿sí? O genera diversos símbolos de como son simbólicos, o sea, es un símbolo, es algo que tiene un significado, por lo cual ese significado tú lo percibes de cierta manera, con cierta respuesta, ¿no? Con cierta simbología, ¿no? Es la forma en que percibes. Entonces, entender el inconsciente simbólico es entender cómo percibo yo la vida a través de los símbolos que me la están indicando, ¿sí? Ahora, el problema del inconsciente es que no está en el consciente. Por ejemplo, ¿qué hay en el consciente? En el consciente hay, ese color rojo, lo estoy viendo rojo y para mí el rojo simboliza sangre, ¿no? O simboliza para el alto o peligro, porque hay mucha simbología, dependiendo de las culturas, dependiendo de la educación, de las estructuras del sistema, de donde tú hayas crecido y con el que te hayas criado, cada cosa simboliza algo. ¿Sí? El rojo significa parar en la calle, detente. ¿Sí? El verde, ¿qué simboliza? ¿Qué símbolo tiene para ti? Que avances, ¿no? Avanzas, verde, naturaleza. O sea, hay una simbología que tú detectas desde el consciente, ¿no? En cambio, el inconsciente está atascado y lleno de simbología por la cual tú no sabes, porque está inconsciente, no la reconoces conscientemente. De pronto puedes ver algo que conscientemente no tiene ningún significado para ti, pero inconscientemente tiene todo el significado para ti. Tiene un montón de significados, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que tenemos consciente y lo que tenemos inconsciente. Y la noticia acá es que nosotros conscientemente tenemos menos del 8% de todo lo que estamos percibiendo en la realidad, ¿sí? Y aparte del 8%, o sea, el otro 92% está simbolizado por nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las cosas que estamos percibiendo tiene un impacto y una realidad dentro de nosotros la cual no estamos entendiendo de forma consciente, ¿sí? O sea, hay un 98% de la realidad que tú percibes no la sabes leer porque no entiendes qué simboliza. Quien lo entiende es tu inconsciente, es tu niño interior,
Esto es tu cerebro que está oculto, es como un cerebro, una especie de disco duro, una caja dura que está oculta, que está manifestando todos sus resultados, todo lo que simboliza, pero tú no te das cuenta. Entonces el inconsciente es todo aquello de lo que no te das cuenta. Así te lo puedo yo definir. Todos los símbolos que percibes y que te hacen actuar de cierta manera y manifestar cosas en tu vida de cierta manera, pero que tú no te estás dando cuenta, porque está en el closet, en el cajón de la oscuridad y no lo ves. Entonces, fíjense qué importante que entendamos que nuestra vida está desarrollada por la parte que está oculta de nosotros y que no vemos, ¿sí? Y eso es lo que está desarrollando nuestra vida. Fíjate qué importante, fíjate qué fuerte, porque dices, a mí me gustaría ver lo que está generando mi vida. Entonces, ir a entender el inconsciente simbólico, o sea, todo el simbolismo que hay alrededor de mí, del cual yo no me doy cuenta, es prácticamente el ejercicio de ir a ese closet, abrir la puerta, abrir el cajón y encontrar el tumulto de cachivaches y cosas y serpientes y cucarachas y cocodrilos y mariposas y todo lo que salga de ahí para verlo, ¿sí? Y sobre todo aprender a leerlo, ¿sí? Aprender a leer el inconsciente es como que yo baje a la covacha de mí mismo, abra eso y entienda qué hay, por qué hay, qué lastima, qué no lastima, qué es bueno, qué malo, qué limpio, qué saco, qué dejo, porque hay muchas cosas en ese cajón que también son muy útiles y sobre todo hay cosas ahí que son los pilares que sustentan poderosamente tu vida, que tienen que estar ahí, simplemente hay que fortificarlos y hay que fortificarlos conociéndolos, pero si yo nunca me he acercado a abrir ese cajón ni a abrir ese closet, pues voy a ser un absoluto títere de mí mismo que no voy a entender ni por qué reacciono como reacciono, ni por qué hago como lo hago, ni por qué busco lo que busco, ni por qué me impulsa lo que me impulsa, ni a dónde voy, ni de dónde vengo. O sea, no voy a entender básicamente nada de mí. ¿Por qué? Porque toda la información real, la que está motivando, manifestando mi vida, está en ese closet. Entonces, la idea de esta sección es que cada día podamos acercarnos a ese espacio, abrir un cajoncito y ver qué nos encontramos y aprender a leerlo, ¿sí? Yo los voy a ir llevando poco a poquito a que vayamos cada vez haciéndonos un poquito más maestros de leer todo lo que hay respecto a mi cajón, cómo entiendo la vida respecto a ese cajón oculto, el que nunca nadie, ¿sí? Me llevó a abrir. Me dijeron que eso no se abre, que eso no se existe, que ese closet está prohibido, que ahí nadie se acerque, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando yo me acerco a ese cajón, a ese closet y lo abro, es muy probable que a quien voy a encontrar ahí es a mi niño que está esperando que yo me acerque y que lo abra, y que lo abrace y que lo llene de luz, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el sentido y también en otro rubro de ideas, o sea, ese es como el entendimiento del inconsciente de forma individual, de personal. Y también hay otro tipo de inconsciente que parte de la información que está guardada en esos cajones ocultos, prohibidos de mí mismo, lo que hay es todos los mandatos, programaciones, todo lo que son como las leyes y deberes que yo debo de seguir a través de mi sistema de árbol ancestral, ¿sí? Generalmente lo que está ahí, lo que te vas a encontrar ahí son no solamente tus juguetes, ¿sí? Generalmente te vas a encontrar los juguetes de mamá, los juguetes de papá, los libros de mamá, los libros de papá, de la abuela, del bisabuelo, de todas las cosas, ¿sí? Como experimentaron mamá, papá y todo nuestro linaje ancestral, están guardados ahí y es como si fueran tuyos y de hecho tú los usas y los operas de la misma forma que ellos, ¿no? Entonces es como si nos fueran heredando todos sus objetos ocultos que no han sido mirados, que no han sido resueltos, que no han tenido ningún tipo de atención. Esos son los juguetes que nos heredan, con lo que nosotros estamos jugando y que no nos damos cuenta,
¿Por qué estamos jugando con esos objetos y de esa manera? Simplemente como una especie de lealtades y de obediencia a que eso es mío. Si fue de ellos, entonces también es mío, porque el inconsciente entiende que yo soy parte de un sistema y para ser parte de un sistema tengo que sostener las cosas de ese mismo sistema, ¿sí? Y tengo que usar las cosas de la misma forma en que como era usado desde ese sistema, ¿no? Desde todo lo que son mis ancestros. Entonces, básicamente ese es el entendimiento de cuando yo vaya a ir a abrir esos cajones. Lo que voy a ver son los juguetes rotos de la bisabuela, ¿sí? Y dices, pero eso a mí, esa muñeca rota a mí no me gusta, ya está muy vieja, muy sucia, con su cabeza toda rota. Dice yo, sí, pues es tu juguete y es el que está planteando tu vida desde ahorita, porque es como si tú jugaras, fueras esa misma muñeca rota, simplemente por seguir programas de lealtad, lealtad familiar. Y nos preguntaremos, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto sucede básicamente porque de entrada venimos genéticamente, biológicamente, venimos de forma celular de lo que es una rama, es decir, nosotros nos gestan, nos producimos en el vientre de mamá y lo que estamos recibiendo es toda la información epigenética celular, biológica y bioquímica de toda la información de tus ancestros. No por eso el clásico niño que nace y es idéntico al papá, parece que lo clonó o idéntico al abuelo. ¿Qué está sucediendo? Las células están fabricando y están reprogramando la misma información genética para que podamos decir, este niño es igual a la abuela, igual al tío, igual a la tatarabuela, igual a la mamá. Sabemos que hay una reproducción como seguir el patrón, ¿sí? Porque un árbol cuando se extiende lo que hace es clonar y reproducir biológicamente una extensión de ese árbol. Es decir, un árbol de manzanas va a estar produciendo manzanas, ¿sí? Porque su bioquímica biológica va a estar produciendo el mismo patrón celular del árbol de manzanas, ¿sí? Un árbol de manzanas no va a estar produciendo peras o uvas. La manzana está configurada genéticamente para reproducir el mismo patrón y el manzano da manzanas, ¿sí? Entonces, en nuestro árbol, de la misma forma, hay una reproducción biocelular en donde la célula biológicamente codifica la misma información de todos los descendientes. Entonces, si está codificando la misma información, está codificando las mismas experiencias en todos los sentidos, ¿sí? Porque no nada más es biológicamente, también está codificada las mismas impactos emocionales y todo lo que se quedó encapsulado de las experiencias de nuestros ancestros también es energía, también existen, ¿sí? Todas sus emociones, todas sus creencias, todos sus patrones, sus experiencias, lo que les da miedo, lo que los impulsa, lo que los bloquea, lo que los traumó, todo eso es energía y son impactos que están manifestados en lo que es la genética, que está configurando de la misma forma a todos los descendientes, ¿sí? Entonces, por eso, estas herramientas del inconsciente simbólico tiene que ver con biología, ¿sí? Es una ciencia biológica de cómo se reproducen las mismas células. ¿Para qué? Para sostener la misma estructura del árbol, ¿sí? Entonces, por eso bajan hacia nosotros todos esos programas que fueron impactos importantes en las experiencias de nuestros ancestros y se está reproduciendo hacia abajo. Entonces, nosotros nacemos con esa información a la cual se le llama epigenética, que es una información bien, bien interesante que por fortuna ya se está abriendo mucho más hacia lo popular, ya la gente está tratando de entender qué más tiene que ver con esto, porque no es otra cosa más que la reproducción de la vida, reproducción de la biología. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos recibiendo toda la información, toda la herencia, tanto genética como celular, como de todas las experiencias de traumas, de programas, de creencias, de sensaciones, de emociones, de bloqueos, de todo, de un inconsciente de nuestro árbol, ¿sí? Es como si nuestro árbol tuviera el mismo niño interior, ¿sí? El mismo niño interior que tiene de la misma forma en el closet guardado, oculto, toda esa información. Imagínate el niño de tu árbol
¿sí? Está escondidito ahí, oculto, donde nadie lo quiere ver, donde es apartado y relegado, porque está en la oscuridad, porque está en el inconsciente. Ujú. Entonces, el comenzar a hacer el trabajo del inconsciente simbólico es cuando nosotros nos acercamos, abrimos no solamente nuestro closet de nuestras cosas, sino abrimos también el closet de todas las experiencias de nuestro sistema familiar, ¿sí? Porque como yo soy ellos y yo traigo toda esa configuración, esa carga genética, por lealtad, una manzana va a querer ser una manzana, ¿sí? Que cae del manzano, va a decir, si yo caí del manzano, me tengo que comportar como una manzana, porque soy una manzana y mi operación de vida tiene que ser como manzana. Entonces, son lealtades biológicas, ¿sí? Esto que entendamos nosotros todo este proceso desde la biología, ¿qué nos hace hacer? Algo muy importante, ¿sí? Separamos lo que es la parte del juicio, ¿sí? Entre ay, que qué malos que fueron los míos, y entonces como fueron muy malos y como fueron muy torpes y como no lo supieron hacer bien, yo los juzgo, ¿no? De ellos lo hicieron muy mal y me están heredando todas esas cosas malas que yo no quiero, todos esos juguetes horribles me los están heredando porque ellos no pudieron hacerlo bien y yo sí lo voy a hacer bien. Esa mirada separada, juiciosa, que está montada desde el ego, del de ellos son menos y yo soy más, esas las vamos a romper completamente desde acá, entendiendo que esto es celular, esto es biología, y si una manzana no quiere traicionar a su manzano y no quiere ser un perón, uh-huh, se comporta como lealtades hacia una manzana, uh-huh, entonces no es cuestión egoica de juicios, es simplemente está repitiendo por sobrevivencia, está repitiendo los mismos programas con los que fue configurado, ¿sí? Entonces, entender esto desde la biología, desde la epigenética, es decir, desde la ciencia, nos hace comprender que simplemente los patrones biológicos son los que tienen que evolucionar, son los que tienen que elevarse a configuraciones más efectivas. Y cuando lo vemos desde ahí, desde una parte neutral, de una configuración de una célula que opera de forma disruptiva, a reconfigurarla para que opere con patrones más efectivos y que pueda sumar más a su propia configuración biológica, ahí ya entendemos que nadie es culpable de nada, ¿sí? Aquí no venimos a culpar a que si mi papá me hizo, a que si mi mamá tal cosa, que si me abandonaron, que si me lastimaron, que si... No, nuestra mirada va a ser entender los patrones biológicos los cuales nos vamos a encargar de comprender y elevar la fórmula para que ese patrón tenga una potencia más efectiva y no una potencia disruptiva que esté congestionando el flujo de la energía del árbol, ¿no? Entonces, todos tenemos un patrón de estar congestionando el flujo de la energía del árbol. Lo que tenemos que hacer es simplemente mejores reglas, ¿sí? Si el verde, entendemos que cuando está verde avanzo y los de rojo se paran, y eso es efectivo para todos, entonces estamos elevando la regla, ¿no? Y no de que cada quien pasa cuando le da la gana, sino se trata de entender cómo funcionan las mecánicas y reconfigurar los patrones para que funcionen mejor, ¿sí? Entonces, en lugar de generar congestión, de pronto a alguien se le ocurre en la parte de salir del patrón, entender que está atrapado en un patrón y dice, yo quiero salir de este patrón, simplemente lo que hace es, y si elevamos un puente, si construimos un puente en donde los que van para allá puedan simplemente ir por arriba y los que vienen de acá van por abajo, y así ya pasamos fluidos todos y no generamos congestión en el semáforo. Uh-huh. Entonces, esa es la idea de ir reconfigurando mejores patrones y mejores propuestas para que todo vaya en una función más efectiva para todos. Eso se trata de sanar el árbol. Aquí no entramos con juicios de alguien hizo algo bueno, alguien hizo algo malo,
¿Por qué? Porque si tú hubieras estado en una experiencia, tal vez hubieras actuado así o peor, ¿no? Que los abuelos o los que hicieron algo mal por ahí. Entonces, las experiencias cada quien las va llevando desde donde puede soportarlas, ¿sí? Desde donde puede entenderlas, comprenderlas y con la oportunidad que tenga para resolverlas o no, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de entrar aquí al árbol del inconsciente y abrir esos cajones desde una mirada muy neutra, ¿sí? Muy abierta, que es lo efectivo para nosotros, ¿no? Nos estamos separando, porque si nos convertimos en el ego del juicio, ahí los podridos somos nosotros. Ahí no queremos sanar, ¿no? Ahí lo único que queremos es mirar desde los lados que no son nada efectivos, ¿no? Y nos quedamos congelados en la misma emoción y repetimos la misma disfuncionalidad que la que estamos señalando, ¿no? Estamos exactamente en lo mismo o peor, ¿sí? Entonces la idea es salir de ahí, elevar los patrones, elevar la idea de por dónde podemos descongestionar esto y salir de ahí, ¿sí? Entonces, pues nada, vamos allá entendiendo que eso es la epigenética. La epigenética son en el nivel de la fibra de ADN, es, si nosotros lo vemos en un microscopio, lo que estamos viendo exactamente es como la fibra del ADN con luces que prenden y apagan, luces que prenden y apagan, ¿sí? Son como pequeñas lucecitas, ajá, en las mismas hebras, están prendiendo. Entonces, cuando yo nazco, yo traigo la fibra de ADN de mi árbol, tanto biológico como emocional, como sistémico, como neuropsíquico, traigo de mi árbol y en esta experiencia de vida yo tomo ciertas luces. Digo, voy a encender esta luz, voy a encender esta luz y voy a encender esta luz. ¿Por qué? Porque voy a serle leal a esto, a esto y a esto y a esto. Entonces, se dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos leales al menos a 6 de nuestros ancestros, ¿sí? Al menos al 6, a 6. Incluso pueden ser muchos más, ¿sí? Incluso puede ser todo un combo ahí. Pero al menos mi epigenética tomó y activó ciertos patrones de a ti sí te sigo, a ti sí te sigo, a ti sí te sigo. Y eso significa que todo nuestro movimiento está haciendo una repetición uh-huh, de experiencias y situaciones de nuestros ancestros que no se pudieron resolver y necesitan bajar a través del árbol, a través de los descendientes, a encontrar nuevamente otra célula, otro fruto que tome esa información para elevarla, que la eleve, que la recodifique, ¿sí? Como no se pudo acá y quedó atorado, quedó, digamos, encapsulado, es como energía encapsulada, el árbol, por el mismo sistema y la inercia que tiene de seguirse moviendo y seguirse reproduciendo, va a estar buscando hacia abajo quién sostiene esta congestión ahí arriba. Entonces, de pronto te va a encontrar a ti, ¿sí? Donde te va a decir, oye, esto hay que solucionarlo, ahí te va. Entonces, hay como una conexión de yo tomo de al menos 6 de mis ancestros y epigenéticamente vuelvo a activar en mí esa reprogramación y voy celularmente con el impulso desde mi inconsciente a generar nuevamente esa realidad de vida, ¿sí? Entonces, dependiendo, es bien importante encontrar los patrones de a quién le sigo yo. Muchas veces nosotros seguimos directamente cosas y vidas, experiencias de nuestros padres directos, ¿no? De ahí recibimos de entrada celularmente muchísima información, sobre todo la mamá, que es la que nos nutrió su sangre, sus células, su alimento, todo su plasma, todo eso que integramos de ella desde que estábamos en su vientre pues está reprogramado, ¿no? Entonces es muy común que yo esté siguiendo inconscientemente los patrones de las experiencias resueltas o no resueltas de mi propia madre. Pero hacia el árbol hay mínimo 6 personas a las que yo epigenéticamente les estoy repitiendo experiencias. ¿Qué significa esto? Que si yo creo que yo escogí la realidad de mi vida, es decir, ¿cuál es la realidad de mi vida? La realidad de mi vida es mi pareja, mi dinero, mi trabajo, mis hijos, mi realización personal. Si creo yo que realmente elegí de forma libre las experiencias completamente diferentes hacia lo que es mi linaje, mi familia, estoy completamente equivocado, ¿sí?
Y de entrada, lo más importante es que elegimos, las elecciones más importantes que hacemos en nuestra vida son elecciones basadas en el inconsciente de acuerdo a las personas y experiencias que estamos repitiendo para ver si ya podemos reconfigurar y relevar la información. Y como no se nos da información de esto, de la epigenética, lo importante del inconsciente simbólico y de la epigenética, lo único que hacemos es repetir de cierta otra forma, pero repetir, ¿sí? El patrón de las parejas de mi familia, yo lo repito, ¿sí? Yo lo repito. Entonces, eh, ni mi trabajo, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mi experiencia de vida, ni mi profesión, ni mis anhelos, ni mi motivación de felicidad, nada está escogido directamente por mí, porque yo no soy una entidad sola, ¿sí? Yo hice una combinación de un montón de cosas que tengo que resolver y todo eso está programado en mi inconsciente a través de la forma en que yo estoy conectada en mi sistema, ¿no? Tenemos que entender que somos un sistema, no venimos aquí solitos ni nos trajo la cigüeña de la nada, ¿no? Tenemos todo ese paquete de información anclado en nosotros y lo vamos nosotros reproduciendo a lo largo de nuestra vida. Ahora, hay algo importante que tenemos que entender entre el concepto de lo que es repetición y oposición, ¿sí? Repetición, oposición o reparación son los tres conceptos de que venimos a hacer en nuestro sistema, porque ustedes me pueden decir, pero es que yo soy completamente diferente a mi mamá, ¿sí? Yo hago las cosas completamente diferente a todo lo que hicieron en mi familia. Eso no es que lo hagas diferente, ¿sí? Se le llama la oposición, ¿sí? Soy opuesto. Ejemplo, por ejemplo, podemos decir acá que imagínate que todos tus ancestros, todos, lo más importante era el matrimonio, ¿no? Casarse tu mamá, tus abuelas, tus tías, todos, para lo más importante para ellas en su vida, eh, ahora sí que clásicamente consideran que una mujer o un hombre existe y solamente existe y es valioso si encontró alguien con quien casarse y con quien formar pareja y familia y todo esto. Y tú me puedes decir, yo no me casé, yo soy soltero, soltera, a mí no me interesa el matrimonio, entonces yo no soy igual que a ellos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es eso incorrecto, ¿sí? Estás en oposición a los mandatos de tu familia, pero no quiere decir que estés libre de los mandatos de tu familia. Estás opuesto, ¿sí? Y de eso hay mucho, porque hay gente que es muy buena, que viene de un sistema como muy tóxico, muy malo, pero no quiere decir que esté sanado, quiere decir que está en la oposición, ¿no? Y de todas maneras repite el mismo programa del otro lado, de la otra forma, del otro extremo. Y eso no es sanación, es simplemente repetir lo mismo, pero de la forma contraria, ¿sí? Entonces, cuando estás en un rechazo a tu sistema, no quiere decir necesariamente que estés libre o que hayas elevado la información de la congestión en tu sistema. No quiere decir que lo hayas resuelto. Quiere decir que te fuiste del otro lado. Y desde allá repites todo lo contrario, ¿sí? Porque no hay equilibrio ahí, no hay sanidad, ¿no? Entonces, también muchas veces, estos son los dos conceptos, o repites la vida de tus ancestros de una diferente forma con tu gente, con tu camino, con tu experiencia de vida, pero estás repitiendo exactamente lo mismo, o también lo asumes como el salvador. Esos son muy comunes, ¿no? Los salvadores del árbol, ¿no? Que vienen con el impulso inconsciente de querer reparar todo lo que el árbol destruyó, ¿sí? Y entonces, curiosamente acá, sí, de pronto mucha gente que estamos aquí somos reparadores, ¿no? Tenemos ese impulso de venir a solucionar todo lo que el árbol no pudo y eso también es una disfuncionalidad. ¿Sí? Nadie tiene que tener en esencia la responsabilidad o el mandato de reparar porque también ahí entra en una inercia de disfuncionalidad, de hacerse cargo de un montón de cosas menos de sí mismo, ¿no? Entonces los clásicos reparadores del árbol son esos que están ahí mirando a todo el mundo y mirando para afuera a ver cómo arreglan a los demás, porque encima son muy talentosos para observar y arreglar a los demás. Generalmente la gente que trabaja en psicología, los coaches, los terapeutas, los sanadores y todo eso generalmente toman el papel de reparadores
de todo el árbol, pero el desequilibrio, no es que sea muy bueno, pues hay muchos muy buenos y puede ser de pronto muy efectivo porque necesitamos que alguien nos oriente en este tipo de caminos o herramientas, ¿no? Sin embargo, el desequilibrio viene en que esa persona solamente está viendo puras proyecciones de todo lo que tiene que reparar del árbol, pero se olvida completamente de sí mismo, ¿no? De una autorreparación y de una coherencia de primero, antes de ir a reparar a alguien, eh, y conocerse y autoconfrontarse y autorrepararse a sí mismo, o sea, equilibrarse, ¿sí? A sí mismo. Desde ahí sí puede ser muy efectivo porque está la coherencia del equilibrio, ¿no? Pero cuando eso no sucede y generalmente están simplemente diciendo que está bien, que está mal y que tiene que hacer cada quien porque tiene la herramienta o el conocimiento de la vida para lograr esas cosas, sí es efectivo, pero eso está a causa y digamos, en detrimento de su propio desarrollo personal. Y entonces su propia vida es un caos, ¿sí? Es un desastre, su vida es un desastre, no hay control ni equilibrio ni en la alimentación ni en nada, hay como una incoherencia absoluta, gente muy estresada que siempre está con un montón de estrés y un montón de cosas, pero sí reparando a todos los demás, ¿no? Pero en realidad el impulso de reparación y de ayuda y de servicio hacia los demás está desequilibrado. ¿Por qué? Porque viene desde el impulso de todo lo que no funcionó en mi árbol. Yo tengo esa necesidad y ese mandato de querer arreglarlo, pero no hay un enfoque y un equilibrio de primero tengo que sanarme yo, primero tengo que ser coherente yo para después sí poder ir a aportar cosas efectivas, evolutivas como reparador y como sanadora allá afuera, ¿no? Entonces, todos estos temas los vamos a ir viendo de forma muy importante y muy puntual en cada una de las sesiones, porque, aquí podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar del dinero, podemos hablar de las parejas, ¿no? Podemos hablar de las heridas, ¿no? Del abandono, del rechazo, de la traición, de todo esto que son como heridas esenciales, ¿no? Entender que una herida tuya, una programación puede ser simplemente lealtades que tú puedes comprender, darles conciencia y recodificar con diferentes ejercicios hacia el inconsciente simbólico, ¿no? Entonces, esta es otra rama muy importante de lo que es el inconsciente, enfocada en mirar cuáles son los patrones celulares que yo recibí epigenéticamente, y que estoy en un impulso de operación repitiendo sí o sí, o oponiéndome sí o sí, o reparando sí o sí. Y eso lo único que simboliza en mi vida es que no soy yo completamente. Estoy en las lealtades de los programas que son programas limitantes, programas obsoletos, pero estoy en todo eso. Ujú. Pero no estoy en lo que a mí verdaderamente me corresponde en mi evolución personal, que finalmente mi objetivo de vida sí es un gran paquete, venir a resolver esto, porque finalmente son las experiencias que yo mismo escogí en mi vida, porque yo escogí mis papás, yo escogí mi familia, esa familia en particular, la escogí yo para todo, para recibir toda este paquete de experiencias que me van a hacer transitar y evolucionar en esta vida, pero al mismo tiempo hay otro lado en donde hay un potencial innato muy fuerte dentro de ti que también tiene que estar sucediendo y que tiene que ser la prioridad de la trayectoria de tu camino y no simplemente estar obedeciendo cosas que simplemente te atoran, te bloquean, no te permiten tener una realización más plena desde lo que es tu existencia personal, ¿no? Porque tenemos dos caminos, tenemos el camino individual, el camino de tu propia alma, de tu propio espíritu, que trae todo un trayecto evolutivo desde mucho más atrás, y otro es el gran paquete de tu gran sistema. Entonces, somos todo ese combo conjunto, que lo importante es que podamos comprenderlo, ¿no? Que podamos mirarlo, ir a encontrar ahí, a comprender, porque desde lo que proponemos acá en Contraintuitiva es que mientras comprendas lo que pasa, la libertad de tu conciencia se encarga, ¿sí? Entonces lo importante es comprender, tener empatía de qué sucede, porque a partir de ahí puedes modificar decisiones, modificar cosas desde un punto de mirada
completamente diferente a las miradas que no te llevan a algo efectivo, a comprender algo efectivo, mucho menos a solucionarlo, mucho menos a trascender, ¿sí? Entonces, todo este esquema del inconsciente simbólico es muy importante ir hacia el árbol ancestral. Si alguien que está viendo esto le parece importante, yo lo sugeriría. Empiecen a hacer su árbol ancestral, es decir, empiecen a ir a recabar la información de nombre, identidad, sobre todo necesitamos establecer identidad energética de sus papás, ¿no? Papá, mamá, hayan vivido con ellos o no. Papá es este, mamá es este, los cuatro abuelos, los bisabuelos, ¿no? Al menos hacia los bisabuelos, que es donde genéticamente se sigue cargando la programación y la energía. Entonces vaya teniendo su árbol y vaya pues nada, lo más que pueda ir investigando de quién era, en qué trabajaba, cuál era su realidad de vida, qué hacían, qué no hacían, fueron felices, no fueron felices. Siempre está la chismosa tía de la familia que se sabe la historia de ese tipo de cosas. Entonces, es muy efectivo entender la realidad de todos mis ancestros, de mi familia, al menos de mis papás, de mis cuatro abuelos y de mis ocho bisabuelos. Al menos con ellos sería importante ir entendiendo cuál era la información, porque a partir de que yo conozca eso, claro que eso va a ir integrándose en mí. Muchas referencias de lo que yo vivo en mi vida no son otra cosa más que repeticiones de todo lo que hay arriba, ¿no? Entonces, quien se sienta llamado no es obligatorio, pero quien se sienta llamado a ir investigando en su árbol quién fue, qué hizo, en qué trabajaba, se casó, no se casó, eran pobres, eran ricos, no sé qué, porque muchas de las cosas, sobre todo en la parte del dinero que vamos a ir viendo, vamos a entender cuál es la información epigenética que está bajando de la familia a través de lo que significa el dinero, ¿no? De qué forma generaban dinero, eh, cómo comprendían el dinero, qué hacían con ese dinero, cómo obtuvieron ese dinero, si lo obtuvieron de forma ilícita o lo obtuvieron de forma de sacrificio, si esto fue algo muy doloroso, si no lo querían soltar y solamente lo guardaban y lo guardaban. Toda esa información está reflejada en cuánto te pagan ahorita en tu empresa, si tienes trabajo, no tienes trabajo, si te alcanza para la despensa del refri o no te alcanza para la despensa del refri. Todo eso tiene que ver. Tu realidad económica viene de toda la historia y los impactos de los bioshocks que hay respecto a cómo manejaba tu familia todo el dinero, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayas entendiendo las historias. De pronto es complejo, no hay información, que yo no conocía a mi papá, que no supe ni quién era y todo eso. Hay por ahí huecos, pero los huecos son demasiada información, ¿eh? No te creas que porque no tienes información de tus ancestros no vas a poder conocer ni observar nada. Es todo lo contrario. ¿Sí? Muchas veces donde no hay información es cuando más información hay de por qué tu vida es como es, ¿no? Entonces podemos por ahí de alguna manera eso solucionando. Entonces comienza a hacer tu árbol, comienza a entender que a partir de ahora, a lo largo de todas estas sesiones, necesitamos ir adentrándonos a todo lo que sucede en ti, todo lo que sucede en ellos, porque es muy, muy importante que lo vayamos teniendo, ¿vale? Entonces, yo creo que como introducción, hasta acá quedaríamos, que tú comprendas que eres parte de un sistema. La tarea que te llevas, si así lo quieres llevar, es ve investigando tu árbol. Cualquier duda que tengas o lo que quieras compartir ahí en la comunidad, en el muro, nos vamos a estar retroalimentando de esto, del otro, de aquello, porque finalmente lo efectivo que funciona es que toda la participación de todos nos puede ir nutriendo, ¿no? Nos pueda ir entendiendo. Yo no consigo información de mi abuelo, de mi bisabuelo, ta, 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 ta. Y pon, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo conseguiste? Si alguien te contesta, oye, pues mira, puedes ir a este lugar o tal. O sea, váyanse ustedes nutriendo. Yo también voy a estar ahí participando con ustedes, pero entre más información de tu sistema que puedas tener, va a ser mucho más efectivo. De todas maneras, en los casos cuando nosotros nos conjuntemos en las sesiones del inconsciente simbólico, por ejemplo, que empecemos a trabajar con una de las personas que estemos ahí interactuando, esa persona con la que estamos trabajando tiene mucho que ver para ti. De ahí te vas a ver muy, muy reflejada, porque por algo estamos los que estamos, ¿sí? Por algo se va a conectar exactamente esa persona
que te va a reflejar en su trabajo y su experiencia con su vida y su árbol, te va a reflejar mucho y va a ser mucha información también súper efectiva para ti. Entonces, por eso vamos a ir generando cohesión en todo esto y esténse al pendiente del calendario. Voy a estar yo colocando los temas que vamos a estar tratando cada sesión del inconsciente simbólico y la idea es comprender, agarrar conciencia y estar generando ejercicios de desprogramación, pero que vayan en comprensión al inconsciente, no al consciente, porque el consciente es muy fácil que comprendamos información, pero el inconsciente es que tiene ciertas técnicas muy, muy específicas de cómo entiende las cosas, no como tú lo crees, sino de formas completamente diferentes. Entonces vamos a ir ahí avanzando en diferentes ejercicios, ¿vale? Entonces, pues nada, ya está. Hasta aquí llegaremos en la sesión de hoy. Bienvenido. No te pierdas el recorrido, comparte en la comunidad y vamos creando juntos los diferentes escalones que vamos a ir transitando para que vayamos generando cohesión, transformación y evolución, que es para eso, para lo que estamos aquí en esta comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.